Hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bueno, en este día tengo para presentarles un tema que siempre va a ser relevante en nuestras vidas porque tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales y especialmente cuando se ve afectada nuestra vida, por lo tanto nuestras emociones, y se genera un sentimiento de rencor en el corazón que afecta, que esclaviza, que martiriza, que quita el sueño, que nos pone con una amargura interior, que nos hace sentir incómodos, especialmente en algunas situaciones o con algunas personas. En este día te quiero hablar sobre el perdón y lo he titulado El perdón que sana. Y vamos a ver la importancia del perdón en nuestra vida íntegra, cuerpo, alma y espíritu, y también cómo poder experimentar en nuestra vida el perdón, ese perdón que restaura nuestra vida emocional. Así que te invito a que podamos leer un pasaje de los tantos pasajes que hacen referencia al perdón en el libro de Efesios, capítulo número 4, verso número 32. ¿Me acompañás? Entonces, vamos a leer en Efesios capítulo 4, verso número 32. Dice así la palabra del Señor. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. El perdón, ¿Qué tema? El tema del perdón. Y más cuando hablamos de el perdón que sana. ¿Qué implica el perdón? Y vamos a ver en esta imagen de la diapositiva diferentes tipos de perdón que encontramos en la palabra de Dios. Por ejemplo, el perdón que Dios da a los hombres. Incluye o presupone que cuando una persona recibe el perdón de Dios, hay un pecado que ha afectado la relación de esa persona con Dios, hay una conciencia de la persona que realmente se ha equivocado y hay, para recibir el perdón, necesariamente un arrepentimiento, es decir, un dolor, una angustia, un reconocimiento y un cambio de actitud en la persona que está dolida por eso malo que ha hecho. En segundo lugar, pedir perdón a un semejante presupone, porque así nos dice Santiago 5:16, que tenemos que confesarnos las ofensas unos a otros. El pecado de nuestra vida es el que genera ese distanciamiento con la persona. Es necesario para ese perdón de nuestro prójimo la conciencia, el reconocimiento de habernos equivocado y un arrepentimiento que se manifiesta en quiero pedirte perdón por esto que hice. Pero el tema que nos compete ahora es el perdón que nosotros tenemos que otorgar a una persona que nos ha ofendido. Y el perdón humano, como leímos recién en Efesios capítulo 4, presupone que ha habido algo que nos ha afectado, que es un pecado en contra nuestra. Ese pecado produjo en nosotros una herida y por lo tanto demanda de nuestra parte, para que el tema quede solucionado, demanda una decisión. Y cuando vamos a hablar de perdón, tengan claro la importancia de esta palabra, que el perdón tiene que ver con una decisión personal que uno tome. Es como decir, bueno, hasta acá llegamos, tomo esta decisión. El perdón vertical o divino
es el perdón que Dios nos otorga. El perdón horizontal y humano es el que yo otorgo. Y el perdón horizontal y humano es aquel que ha sido solicitado. El proceso del perdón. Frente a una herida muy profunda, las personas suelen atravesar por la negación. Cuando hablamos de una herida muy profunda, tal vez estamos hablando de un conflicto importante, donde las personas han sido lastimadas, tal vez un divorcio, tal vez una confrontación muy fuerte, tal vez una deuda económica que ha dañado mucho a una de las partes. Bueno, al principio es como que existe una especie de negación. No, esto no me puede estar pasando a mí. No, esto no, estoy soñando. No, esto no es real. No. Segundo lugar, un dolor. No, el dolor por lo que ha sucedido y hay un malestar dentro de nosotros. Luego el enojo que nos pone en contra de la persona y que hace que tomemos conductas de distanciamiento o conductas ásperas, verbal, contra la persona. En cuarto lugar, hay como una especie de maduración en el tiempo cuando estas cosas llevan a un proceso normal, que uno empieza a aceptar. Bueno, está bien, listo. Esta persona me quedó debiendo tanto, esta persona me estafó, mi esposo me dejó, mi esposa me dejó, y es como que, bueno, ya está, ya es una decisión tomada, ya cada uno está por su lado, ya está, la aceptación, ¿no? Y en ese proceso de maduración está el proceso en el cual una persona llega a decir, bueno, voy a perdonar el daño que esta persona o este grupo de personas me han hecho. Y después, en sexto lugar, está el aprendizaje. La experiencia nos deja un capital importante para que tal vez algunas cosas no se vuelvan a repetir, para no exponerme a determinadas situaciones, para no asociarme con personas desconocidas. Es decir, uno aprende, el dolor nos lleva a experimentar y a vivir la experiencia de la reflexión, del análisis de lo que nos ha pasado, y entonces uno dice, bueno, esto voy a tratar de que no vuelva a suceder, no voy a tropezar con la misma piedra, hay una especie de aprendizaje. Vamos a ver lo que no es el perdón. En primer lugar, el perdón no significa olvidar. Yo no puedo olvidar lo que me hicieron. La única persona que puede olvidar es Dios. Nosotros no podemos olvidar. Ahora, yo puedo recordar sin dolor. Eso es otra cosa. Cuando yo perdono realmente, puedo recordar sin dolor. Es decir, hay una cicatriz, la toco y no duele. Si no duele, quiere decir que la herida está sanada. En segundo lugar, el perdón no significa renunciar a que actúe la justicia. Hay una violación, ¿no? Hay un daño físico, material importante. Lo perdono, pero que pague las consecuencias de lo que ha hecho esa o esas personas. Perdonar no es tolerar. Bueno, vamos a soportar. ¿A qué costo? ¿A qué precio? No es bueno y no es correcto. No es justificar los comportamientos, no, es su carácter, es su forma de ser, pero después cambia, después lo reconoce, después me arrepiente, sí, pero hay personas que de esa forma han dañado su vida por tolerar el maltrato, por ejemplo, y algunos han terminado realmente muy mal. En quinto lugar, no es hacer como que todo va bien, no pasa nada, está todo bien, esto es transitorio, ya la cosa va a cambiar rápido. No es así, eso no es perdonar. En sexto lugar, no es adoptar una actitud de superioridad farisaica. El fariseo es el que siempre estaba por encima de los demás. Entonces es como que decir, lo perdono porque, bueno, pobrecito, él no puede controlarse, y toma una actitud de superioridad. Tampoco eso es el perdón. En séptimo lugar, no significa que todo
deba ser como antes. Este es otro punto importante. Bueno, me traicionaste, me dejaste en bancarrota, vamos a empezar de nuevo nuestra relación, vamos a tratar de ser íntimos amigos. No tiene por qué ser así. Ojalá pueda ser así, ¿no? Que se pueda reconstruir sobre las ruinas de algo que ha sucedido, pero es como que el perdón puede estar totalmente desligado a una relación que sea semejante a la que teníamos antes. No significa que todo va a ser igual, ¿no? Y en octavo lugar, no exige necesariamente el borrón y cuenta nueva. Es como diciendo, bueno, listo, ya pasó, ahora vamos a comenzar como si nada hubiera pasado, bajo ningún punto de vista, ¿no? Debe dársele la importancia a lo que ha sucedido, y hay cosas que no se pueden dejar como que nada sucedió. Ahora vamos a ver lo que es entonces, sí, el perdón que enseña la Biblia. Es liberarse de las heridas del pasado. Evidentemente una persona que está con un rencor, con un perdón no otorgado, tiene una herida abierta y hay que liberarse, hay que sanarse de esa herida. Si vos tenés, cada vez que recordás a esa persona o te acordás de una situación, una circunstancia semejante a la que viviste hace 5, 10, 15, 20, 40 años atrás y te molesta, y bueno, hay una herida que no se ha cerrado, hay una venda ahí, pero no hay una curación profunda. Necesitas una curación profunda. En segundo lugar, es la decisión de renunciar a nuestro legítimo derecho de estar ofendido o reclamar castigo. Es decir, tengo un derecho y es justo que yo lo reclame, pero yo renuncio, y esta es una hermosa definición. Cuando la persona toma una decisión de renunciar al derecho legítimo de estar enojado o de reclamar un castigo sobre una persona. En tercer lugar, es mirar de frente al mal, reconocerlo, no justificarlo, y enfrentarlo con amor. El perdón tiene que ver con otorgar, con dar el don del amor y de la misericordia a la otra persona. En cuarto lugar, es una forma de vida que nos convierte de víctimas de las circunstancias a co-creadores junto al Señor de la nueva realidad que tenemos que vivir. A partir de la experiencia difícil, lastimosa que hemos vivido, no podemos llegar a ser las mismas personas. Pero esa experiencia, en las manos del Señor, puede ser tornada para bien de nuestras vidas, como vemos en muchos pasajes de la Biblia. Hasta hace poco hemos estado considerando en diferentes oportunidades a un personaje de la Biblia llamado José, cómo él tuvo que perdonar a sus hermanos que lo lastimaron, que lo vendieron y le hicieron creer a su papá que él había muerto. 22 años después se destapa toda esa mentira y él los perdona, porque el perdón es sanador. En quinto lugar, es reconocer que todos merecemos ser perdonados, porque un día yo voy también a necesitar ser perdonado porque voy a ofender a alguien. Cuando yo estoy perdonando, estoy también reconociendo que un día voy a necesitar esa misma acción de gracia para conmigo. En sexto lugar, perdonar es decidir ser libre de las cadenas del rencor. Rencor es una enfermedad emocional que va consumiendo y llenando de amargura nuestro ser. Y la escritura bíblica dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, verso 31, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Quítense, hay que desechar el rencor. ¿Cuáles son los actores en la escena del perdón? Porque a veces pensamos, bueno, está el victimario, está el damnificado, estoy yo que soy la víctima, y ahí terminó todo. Entonces el lastimado
siente una sensación de rechazo y rencor hacia el victimario y no todo termina allí. Es importante que nosotros podamos identificar al victimario, tiene nombre y apellido, la persona que nos ha lastimado, que nos ha herido a nosotros o a alguien a quien nosotros amamos, o se ha metido con cosas que eran nuestras, ¿sí? Entonces, una vez que identificamos al victimario, tenemos que identificar cuáles son las heridas que nos ha generado. O sea, estamos mal nosotros, pero ¿por qué estamos mal? Tenemos que identificar el daño. Esta persona me ha dañado físicamente, esta persona me ha dañado económicamente, esta persona me ha dañado familiarmente. ¿Te das cuenta? Otra cosa que tenemos que reconocer como actor en la escena del perdón es que en la palabra de Dios se nos presenta a un ser maligno que trabaja coordinadamente con huestes, dice la Biblia, espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto lo tenemos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo número 6, que él es el que genera discordia. Él es el gran homicida, el gran engañador, el gran mentiroso. Se lo presenta en la Biblia como un ángel de luz, como alguien que quiere destruir todo lo que tenga que ver con Dios y el reino de Dios. Y muchas veces este ser maligno, a través de sus huestes malignas, los demonios, como son llamados muchas veces en la Biblia, estos seres generan situaciones que dañan a una persona, ¿no? A veces desde muy pequeño, y se crece con ese resentimiento y no se hace posible el perdón, pero todo se pergeñó en el corazón de este ser maligno que usó a diferentes personas para que me sucediera lo que me sucedió. Y otro actor que aparece en la escena del perdón soy yo mismo, y a veces no tan solamente como la víctima, sino también como aquel que se expuso a determinadas situaciones. Por ejemplo, yo puedo tener un rechazo muy grande y un rencor muy profundo hacia una persona que me entregué a ella, inicié una relación, por ejemplo, y esa persona me fue desleal. Ahora, nosotros tenemos que también mirar hacia adentro y decir, pero ¿quién eligió a esta persona? ¿Quién no se tomó el tiempo de conocer a la persona? ¿Quién no escuchó las advertencias de los amigos, del entorno, de la familia, y después nos enteramos de que tal persona recibió abuso, fue golpeada? ¿Y qué pasó allí? ¿Por qué en un momento parece como que existía el amor y ahora no existe? No, hay una responsabilidad. La persona eligió a esa persona. Entonces, uno tiene que tener en cuenta de que lo que ha sucedido tiene que servir como una experiencia para no volver a cometer los errores. Y uno tiene que aceptar la responsabilidad personal. Sí, me estafó. Bueno, y yo hice una sociedad con esta persona. Averigüé los antecedentes, presté dinero, no me lo devolvieron, pero yo sé si esta persona siempre hizo lo mismo, si es un hábito el que tiene de estar engañando a los demás y quedarse con lo ajeno. Es decir, tengo que ver si yo tengo una responsabilidad. Y otro actor importante en esta escena, donde reconocemos que Dios es el soberano, que está permitiendo ciertas cosas y también obrando para que estas cosas ayuden a nuestro bien, para hacernos recapacitar, para hacernos valorar algunas otras cosas. Siempre Dios torna las cosas realmente para bien, ¿no? Entonces hay cosas que son inevitables que suceda, pero Dios soberanamente, que es justo en su carácter, las permite y Él sabe realmente por qué las permitió. Y tenemos que, a través de esta experiencia, preguntarle a Dios, ¿qué tengo que aprender de todo esto? ¿Qué responsabilidad tengo de lo que me ha pasado? ¿No?
Él está por encima de todas las cosas, observando. Como dice la Biblia, que no se cae un cabello de nuestra cabeza sin que Él lo sepa, de la misma forma, Él sabe todo lo que ha pasado y conoce en detalle las responsabilidades de cada uno de los actores en la escena del perdón. Las razones bíblicas para perdonar. Colosenses capítulo 3, verso número 13, nos dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. El texto dice, perdonándoos unos a otros. Es un mandamiento. Es un mandamiento. Debemos perdonar porque esta es la esencia del corazón de Dios. Dios es un Dios perdonador. Y nosotros tenemos que reflejar lo que Dios es, el amor de Dios. Y Dios nos manda a perdonar a la persona. Como decíamos hoy, a renunciar al legítimo derecho de estar fastidiados, enojados contra una persona por un daño que nos ha hecho y de reclamar ese castigo que supuestamente entendemos que esa persona merece. En segundo lugar, es justo ya que Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Este texto lo leímos al comienzo de nuestra charla, que debemos perdonarnos así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Si nosotros hemos disfrutado del perdón de Dios, no de un pecado, de muchísimos pecados. Y querido amigo, si me estás escuchando en este día y no arreglaste tus cuentas con Dios, tus pecados, estás en un serio problema porque necesitas el perdón de Dios antes que partas de este mundo. El pecado es una experiencia de todos los días. El pecado trae muchísimas consecuencias. No solamente corta nuestra relación con Dios, impide que Dios nos escuche, relacionarnos, tener un compañerismo con Él, sino que nos aleja eternamente de Dios y nos separa de Dios y de la posibilidad de estar en el cielo. La Biblia habla del infierno como un lugar donde Dios va a castigar el pecado, que nosotros no queremos que lo limpie y lo perdone Él a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que es muy importante que nosotros recibamos el perdón del Señor en nuestra vida. Si una persona comete 3 pecados por día, que es una risa pensar en eso, cometemos muchísimos más pecados por día. Si nosotros tenemos que vivir una vida sumando los pecados de todos los días, estaríamos hablando de miles, 70, 80, 100.000 pecados en toda una vida, en 70, 80 años. Y nosotros necesitamos el perdón de Dios para poder acceder a Dios y a estar después de la muerte en el cielo. El perdón es algo necesario para el ser humano. Necesita ser perdonado por Dios porque el hombre no puede comprar el perdón, no puede dejar de pecar. Necesita que Dios, en Cristo Jesús, que murió en la cruz, en lugar nuestro, pague nuestra deuda, se nos impute la deuda, se nos impute la justicia de Cristo y se nos otorgue el perdón, ¿no? Porque el pecado genera en nosotros una culpa que solamente Dios puede quitar a través del perdón y de la obra de Cristo. Así que es justo que aquel que recibió el perdón de Dios perdone a los demás también. Y en tercer lugar, es condición para poder ser perdonados por Dios. Fíjense lo que dice el Evangelio según San Marcos, capítulo número 11, verso número 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Querés recibir el perdón del Señor? Dice el Señor, tenés que perdonar a los demás. Si no perdonás a los demás,
no vas a recibir el perdón del Señor. Por eso la pregunta en este día es, ¿hay alguna persona o hay algún grupo de personas a las cuales tenés que perdonar por algo que te han hecho? Tenés que ponerle nombre y apellido. ¿Y qué hicieron? Tenés que saber eso para saber qué tenés que perdonar. ¿Cuál es el daño que se te ha generado en tu corazón? ¿Cuál es el beneficio de perdonar? Porque uno tal vez se debate en la lucha, en el dilema de me quedo con esta bronca, con este enojo que tengo contra esta persona, no lo quiero ver, no lo quiero saludar, quiero que le vaya mal, bueno, todo eso, no quiero que me lo nombren, no quiero verlo. Pero el perdón, ¿qué es lo que hace? Fíjense, un estudio en la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos, indicó que aprender a perdonar puede ayudar a prevenir las enfermedades del corazón en personas de mediana edad. Así que hay repercusiones físicas de esto que son cosas invisibles, emocionales, espirituales. Mejora la salud de la persona que practica el perdón. Una investigación señaló que pensar durante 5 minutos en algo que produce enojo o disgusto desacelera la respuesta del sistema de defensas del organismo. Nuestro sistema inmunológico queda afectado cuando hay rencor y no otorgamos perdón. En tercer lugar, el deseo de venganza genera desde el cerebro y el cuerpo toxinas que actúan sobre el organismo, afectando el sistema cardiovascular, digestivo y nervioso. ¿Queremos estar mejor físicamente? ¿Queremos que no aparezca nada raro? ¿Queremos sentirnos aliviados? Hay que otorgar perdón. El doctor Frederick Liskin, fundador del Instituto de Estudios de los Efectos del Perdón, afirma que perdonar fortalece nuestro sistema inmunológico, sana nuestras articulaciones y reduce el riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer, enfermedad mortal. Qué importante es tener una vida emocionalmente sana. Evidentemente, nuestras emociones se somatizan, se trasladan al cuerpo y el cuerpo manifiesta a través de enfermedades el malestar que tenemos dentro. Por eso es importante resolver el tema del perdón y otorgar el perdón. 4 pasos para perdonar. En primer lugar, pedir perdón a Dios, asumir nuestra culpa en el caso de que lo haya. Si nosotros somos también parte de este conflicto, de este problema, entonces lo que tenemos que hacer es reconocer nuestro pecado y pedir perdón a Dios. En segundo lugar, escribir a qué persona debes perdonar. Agarras un papel y decir, bueno, fulano de tal, y ahí hace la lista. Si te falta lugar, agarra otra hoja. ¿Y por qué razón lo tenés que perdonar? A fulano por esto, a fulano por aquello, ¿no? Y después, en tercer lugar, escribir de cada persona tu decisión de perdonarlo. Perdono a arriba de lo que escribí de esa persona. Lo perdono por esto, lo perdono por aquello, ¿no? Tal como Dios nos perdona a nosotros en Cristo Jesús. Y en cuarto lugar, agradece a Dios esta experiencia que Él permitió. Acuérdate siempre de esta decisión de perdón y enfócate en el futuro. Filipenses 3:13 dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué quedó atrás? Lo que pasó, lo que sucedió, yo lo perdoné. Bueno, ya eso realmente pasó. ¿A quién debes perdonar? Y con esto quiero concluir en este momento. ¿A quién debes perdonar? ¿Es algún amigo, algún conocido, un vecino? ¿Quién de tu prójimo tenés que perdonar? ¿Tiene nombre, apellido? ¿Podés visualizar en este momento su rostro? ¿Es un familiar? ¿Es un hermano?
es una hermana que te ha quitado algo, que te ha dañado, que ha hablado mal, que te ha difamado, que te ha lastimado, que te ha despreciado públicamente. ¿Quién es? ¿Tu esposo ha sido desleal? ¿Tu esposa te ha engañado? ¿Ha hecho algo que te ha afectado? ¿A quién debes perdonar? ¿Es tu papá? ¿Es tu mamá? ¿Alguno de tus hijos te ha defraudado? ¿Ha hecho algo que es muy, muy doloroso? Bueno, tenés que perdonar. Tenés que perdonar. Independientemente de que la persona haya o no reconocido que ha hecho un daño. Pero tenés que perdonar. ¿Por qué tenés que perdonar? Porque esta es la forma de ser libre. Por eso, lo que te quería decir en este día, al hablar del perdón que sana, es que decidite a perdonar. Y de esta manera vas a ser libre. ¿Te gustaría sentirte libre en este día? ¿Te gustaría sentirte libre? Te invito en este día a decidir perdonar a esa o a esas personas que te han hecho un daño. Me gustaría orar por vos en este día y pedir para que el Señor te permita vivir la experiencia de ser libre. Sobre todas las cosas, saber que Dios nos perdona nuestros pecados y que nosotros tenemos la obligación de perdonar a los demás, y el mayor beneficiado de esto somos nosotros. Te invito a orar en este momento a Dios. Ahora mismo te invito a tomar una decisión. Señor, en este día te damos gracias por tu palabra, porque tú nos enseñas que el perdón nos sana y es tu voluntad de que perdonemos a nuestros ofensores. Señor, líbranos del rencor, la amargura que daña nuestra vida y afecta nuestra salud integral. En este día, por cada uno de mis oyentes que están pensando en alguien que deben perdonar, te ruego que hoy tomen la decisión de perdonar en el nombre de Jesús. Señor, obra y libera la vida y el corazón de cada persona que lo desea. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios te bendiga.